Gloria a Dios por cada hermano, cada hermana que en este momento se conecta, y pedimos al Espíritu Santo que sea tocando y que sea atrayendo una vez más su gloria, su señorío a nuestras vidas. Gloria a Dios por la vida de Ignacio, de Alejandra, de Natalie. Qué bendición, nuestra hermana Delia, nuestra hermana Victoria Padilla, que Dios le bendiga grandemente. Claudia Espejo, Dios te bendiga. Mi hermana Catalina Bonilla, allí en Bogotá, Dios me los bendiga grandemente en esta noche. Vamos esta noche a compartir un mensaje que el Espíritu Santo nos ha dado por título: en el cielo no se improvisa. En el cielo no se improvisa. Y quiero invitarte a que vaya con nosotros al libro del profeta Miqueas. Miqueas, Antiguo Testamento. Miqueas, capítulo 5, versículo 2. Miqueas, capítulo 5, versículo 2. Y me permito leer para ustedes en el nombre de Jesús. Dice: pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. En algún momento hemos estado hablando acerca de las teofanías, las cuales son las apariciones de Jesús antes de ser encarnado. Y aquí el mismo Dios nos habla de que las salidas del que sería Señor, y está con S mayúscula, dice: en Israel sus salidas son desde el principio, lo que nos habla de una eternidad pasada, lo que nos habla de que la vida de Jesús en la tierra fue simplemente parte del plan que Dios estableció en aquel ser eterno, pero que vino a morar, a vivir como hombre, a ser partícipe de nuestro pecado, a ser partícipe de nuestra debilidad, a ser partícipe de lo que hoy somos, con tal de hacernos libres, con tal de darnos una oportunidad a través de la cual nuestras vidas sean diferentes. Miqueas 5:2 nos habla de la eternidad pasada de Cristo. En algún momento explicábamos qué es la eternidad. Miremos la eternidad como una línea que no le vemos principio y que no le vemos fin. Y nosotros en esa línea somos un punto. La humanidad y todas sus eras somos un punto que marca el antes de la humanidad y después de la humanidad. Y en esta humanidad, el antes de Cristo y el después de Cristo. Ahora, vaya conmigo a San Juan 17, versículo 5. Juan 17, versículo 5. Estamos tomando estos textos como referencia para que tengamos una certeza bíblica de que Jesús, de que el Hijo de Dios, Emmanuel,
Yeshua, como se dice en hebreo, siempre existió al lado del Padre, y que el sitio que ostenta hoy lo recuperó después de cumplir el plan que vino a ejercer en la tierra. Juan 17, versículo 5, habla Jesús y dice: ahora pues, Padre, glorifícame tú para contigo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. ¿Qué está diciendo Jesús? Jesús está orando, esa es la famosa oración intercesora de Jesús. Y Jesús está diciéndole al Padre que le restituya su puesto al lado de él, antes, el que tenía antes de que la creación existiera. Jesús coexistía con el Padre, preexistía para nosotros, coexistía con el Padre antes de que la creación fuera consumada. Y allí mismo en San Juan 17, vayamos al versículo 8. Dice: porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti, dice Jesús. Ahora, vayamos al versículo 18. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado. ¿Qué estamos afirmando con estos versículos que hemos leído desde Miqueas hasta Juan? Que Jesús coexistía con el Padre en los cielos, en el tercer cielo, y que en ese momento, cuando Él está orando por los discípulos, por los que han de creer, por nosotros, Jesús está afirmando de dónde venía, dónde vivía y a quién pertenecía. Ahora, dice Jesús que Él fue enviado. Cuando se habla de que fue enviado, quiere decir que venía de donde estaba antes. Esto nos da evidencias de que la eternidad pasada de Cristo. Vamos a San Juan, capítulo 1, versículo 1. Juan 1, 1, y dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y dice el versículo 2, este era en el principio con Dios. La palabra, el verbo, en griego es logos, y equivale a la palabra. Y si nosotros lo miramos a nivel de la acción gramatical, la oración, en una oración, el verbo es el que ejecuta la acción. Nos damos cuenta de que Jesús estaba con Dios, pero estaba preparados para hacer el accionar de Dios en la humanidad, en el mundo. En el versículo 14, vea lo que dice San Juan 1, verso 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. Nos damos cuenta que Dios estuvo accionando un plan desde antes de que la humanidad aún estuviera creada. Eso es lo que se define como presciencia o preexistencia de Dios. Ahora, el verbo estaba con Dios, sinónimo de compañía. El verbo era Dios, nos habla de la condición de la deidad de Cristo.
Por eso es que Él es de la misma naturaleza del Padre. Ahora, desde el principio, Dios sabía que el hombre iba a caer. Cualquiera diría, entonces, ¿para qué lo creó? Lo que pasa es que el hecho de que Dios supiera que el hombre iba a caer no borraba de ninguna manera el deseo, el anhelo de Dios de crear a un hombre con la capacidad de adorar, de amar, de relacionarse con Él. Pero en la omnisciencia, en la omnisapiencia de Dios, Dios sabía que iba a caer. Dios sabía que tú que me estás viendo, que yo, íbamos a caer, íbamos a estar enredados, íbamos a estar cautivos. Dios lo sabía. Y precisamente desde la fundación del mundo, Dios empezó a organizar una estrategia. Dios no improvisa nada. Todo lo que sucede, cuando decidimos acudir al que Dios controle nuestra existencia, todo lo que suceda va a estar bajo el control y bajo el plan de Dios. Desde el principio, el accionar de Dios a través de Jesucristo ya estaba dispuesto. Por eso dice, a lo suyo vino, a lo suyo, no a los suyos. Y cuando habla de que vino a lo suyo, está hablando claramente de que vino a obedecer instrucciones que el Padre le había dado para lograr que esa humanidad que Dios sabía que iba a caer pudiera ser restaurada, pudiera ser recuperada. Ahora, a mí me gustaría preguntarle algo a usted que me está viendo. Hoy estoy viendo los mensajes, hoy puedo leer lo que cualquiera pueda escribir allí en el chat. Yo quisiera preguntarte, ¿Dios quería que los judíos negaran a Jesús? ¿Dios quería eso? ¿Dios quería que Jesús padeciera todo el dolor, el sufrimiento que experimentó como hombre? Cualquiera diría, yo a un hijo mío no le haría eso. Pero este es nuestro amor humano. El amor de Dios trasciende más allá de lo que tú y yo podemos discernir. Sin su muerte no habría vida. Y el que Él muriera como cordero estaba planificado. Basta que usted estudie un poquito Éxodo, Números, Levítico, para que se dé cuenta que todo lo que sucedía en el tabernáculo de reunión con respecto al sacrificio de animales, a los sacrificios por el pecado, la ofrenda por el pecado, los sacrificios por la propiciación, por la remisión de pecados, todos los sacrificios incluían derramamiento de sangre. Y esto era tipo y sombra de lo que vendría cuando el plan de Dios se hiciera perfecto en Cristo Jesús. Los animales que morían, los machos cabríos, los corderos, los bueyes gordos sin manchas que mataban en el tabernáculo y cuya sangre era derramada y cuya carne era cocinada y sus vísceras cocinadas, representaban el plan que Dios había establecido desde antes de la fundación del mundo para que la humanidad, a través del derramamiento de la sangre, tuviera redención. Por eso Jesús se hace cordero. Por eso Jesús, pudiendo dar una orden espiritual y sacar los clavos, no los sacó.
Su humanidad fue puesta a prueba. Su expresión, Padre, ¿por qué me has abandonado? Nos habla de que había una humanidad sufriendo en ese momento y se sintió solo en ese momento. Su parte humana estaba sufriendo. Pero hay algo, y no es que Dios quería, era que había un plan preparado y que si ese plan no se ejecutaba, tú y yo hoy no estuviéramos aquí recibiendo esta palabra. Tú y yo hoy no tuviéramos la oportunidad de arrepentirnos por haberle fallado a Dios. Su muerte, sin su muerte, no había vida y todo era parte del plan de Dios, precisamente porque en el cielo no se improvisa nada. Nosotros aquí en la tierra, y ahora vamos a entender por qué hablábamos de todo lo que estábamos hablando, quizás para algunos teología, pero para mí esto yo veo que son cosas que debemos enseñar, porque nuestras prédicas deben estar sustentadas en la palabra, y hemos estado hablando de la eternidad de Cristo antes de ser encarnado. Nosotros aquí en la tierra fabricamos matrimonios improvisados, ministerios improvisando, decisiones improvisando, trabajos improvisando. Nosotros sí improvisamos, actuamos sin pensar. Mire, los que son de Colombia saben a qué me refiero. Y los que no son van a encontrar videos en las redes hablando de esto. Estamos en plena pandemia. Colombia está en este momento en el pico más alto de la curva de contagio. Sin embargo, en una decisión extraña, nuestro presidente y sus aliados estratégicos decidieron que hoy tenía que ser un día sin IVA. O sea que los artículos que hoy la gente salió a comprar estaban sin el gravamen del impuesto de valor agregado. Esta es una estrategia publicitaria simplemente, porque todo lo que la gente salió corriendo a comprar hoy sin pensar en lo que estaban haciendo, les aumentaron los precios hace una semana, 2 semanas. En la cuarentena han hecho feria, han aumentado el costo de muchísimas cosas. Pero la gente, sin pensar, porque somos tan fáciles para improvisar, salió a llenar los supermercados, salió a hacer fila desde la madrugada a comprar, a gastar, cuando no estamos para gastar. Nosotros los cristianos no estamos diciendo que el virus, el SARS o COVID-19 como fue bautizado, no exista. No he dicho eso. Pero como cristianos debemos tener los criterios bíblicos suficientes para creer que ningún arma forjada contra nosotros podrá prosperar. Pero eso no quiere decir que sea tan imprudente para improvisar en mi vida espiritual y salir corriendo, hacer una fila de kilómetros a malgastar lo que de repente ni tenemos. Hablaba con un siervo esta mañana y le decía algo que no sé si usted que me está viendo está de acuerdo conmigo. La cuarentena ha sido una escuela. Esto ha sido una escuela. Y hoy Dios pudo haber hecho un quiz. Y creo, sin ánimo, sin temor a equivocarme, que nos rajamos, perdimos el quiz.
¿Sabe por qué? El mundo no aprendió la lección. Y esto es triste. La iglesia está dando señales de que no ha aprendido la lección. Porque en vez de avivarnos, en vez de entregarnos, en vez de unirnos más en medio de que no podemos vernos, vamos a unirnos en el Espíritu. La iglesia sigue distraída, improvisando, tomando decisiones donde la voluntad de Dios no está de por medio, jugando a ser Dios de alguna manera. Y nosotros sabemos lo que le sucedió a alguien que quiso jugar a ser Dios. Nimrod. En Génesis 11 digo, hagamos una torre que llegue hasta el cielo y pongámonos un nombre por si fuéramos esparcidos. Hacer una torre que quisiera llegar al cielo era con el fin de engrandecerse de tal manera que él fuera adorado como Dios. Y para los estudiosos saben que Nimrod es el primer tipo de anticristo en la Biblia. Y para los que estudian y escarban, saben que la esposa de Nimrod, Semiramis, fue la que originó la falsa adoración a María, a Lupe, a Carmela, porque se mandó a hacer una estatua con un niño que tuvo después que Nimrod murió, y dijo que Nimrod había venido una noche, resucitó, copuló con ella y fabricó un dios niño. Cuando pretendemos jugar a ser Dios, vamos a tener que pagar consecuencias. No consultamos la voluntad de Dios y después pretendemos que Dios arregle o recoja, como se dice aquí jocosamente, el reguero que hemos ido dejando en el camino. ¿Qué dice Gálatas capítulo 5, versículo 16? Vaya conmigo. Gálatas 5, versículo 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Por qué traigo esta palabra? Es que hablar de deseos de la carne no es hablar de sexo prohibido, simplemente. Hablar de deseos de la carne no es hablar de pornografía, simplemente. Cuando se habla de los deseos de la carne, tiene que ver con todo lo que implica que nos distraiga nuestra humanidad de nuestra adoración a Cristo. La vanidad, la soberbia, la altivez. Porque son situaciones que cuando no andamos en el Espíritu nos llevan a distraernos y a improvisar cosas, asumiendo que Dios nos dijo que lo hiciéramos. Hace unos minutos hablaba con un varón y compartíamos algo. Yo respeto la gente que dice, Dios me dijo que Anabelia va a ser mi esposa. Yo respeto, pero no lo creo. Porque Dios no tiene una página de citas para solteros. Dios no improvisa. Dios hace las cosas perfectas. Porque yo no entiendo cómo a alguien Dios le dijo que ese es tu esposo y después Dios le diga ese no es tu esposo. Ese no es el Dios de la Biblia, ni es el Dios del tercer cielo. Ese es el Dios que han fabricado aquellos que se han dedicado a improvisar y a tratar de montar parches doctrinales y parches denominacionales para justificar quedar bien con lo que han hecho mal.
y Dios no improvisa. Yo quiero decirte algo, iglesia. He venido orando y tenemos que estar en esa constante oración, en ese constante relacionar con Dios, para no seguir equivocándonos y metiendo a Dios en situaciones que Dios no nos dijo que nos metiéramos. He tenido la oportunidad de tratar con hermanos y hermanas que vienen de sitios, de congregaciones, donde la persona que está allí no la puso Dios, la puso el hombre. Y lo digo con la certeza, la evidencia bíblica, porque es que cuando Dios es quien te ha llamado a algo, Dios te va a respaldar hasta debajo de un puente. Cuando Dios está en el asunto contigo, debajo de un árbol, Dios escucha tu oración. Debajo de una piedra, Dios escucha tu oración. En medio de la prueba más tremenda, en medio de la oscuridad, en medio de la situación más adversa, Dios te va a respaldar y Dios te va a responder. Tenemos que ser cuidadosos con lo que estamos haciendo en este tiempo. Dios está llamando a una iglesia a recobrar una condición espiritual que tuvo y que perdió. Dios está llamando a través de esta cuarentena, de esta pandemia. Dios está llamando a una iglesia a que venga a hacer las obras primeras, a que venga al arrepentimiento. Dice la Biblia, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, dice Jehová. Dice el Señor, no lo dijo Carlos Torres. Veía un escrito de un pastor en Norteamérica que triste decía que las almas pedían tanto que abrieran los templos. Y Donald Trump mandó abrir los templos. Y las almas no están yendo a los templos. Hemos descansado en Dios en este aspecto. Porque este tiempo de cuarentena es un tiempo en el cual usted y yo tenemos que empezar a dejar de improvisar y ser más obedientes a la voluntad de Dios. Yo deseo invitarte, mi hermana y mi hermano, a que recapacitemos por un momento, a que miremos todo lo que Dios ha hecho por ti, todo lo que Dios ha hecho por mí, todo lo que Dios ha estado manifestando en medio de la iglesia en este tiempo. ¿Y qué estamos haciendo nosotros por Dios? ¿Qué estamos haciendo por el cuerpo de Cristo? ¿Qué estamos haciendo por el necesitado? ¿Qué estamos haciendo por las almas en el mundo? Mire, yo veía los noticieros hoy y era una locura. Colombia está en el pico más alto de contagio y la gente salió como loco. Y yo sé que en esas filas tienen que haber miles y miles de cristianos que en vez de pensar en el riesgo que están incurriendo ellos y que están poniendo a sus familias, salieron iguales que la gente que no tiene a Cristo a dar rienda suelta a la improvisación. Nuestra Colombia, a mí me duele Colombia, es víctima de la improvisación hace siglos. Mi Barranquilla,
es víctima de la improvisación hace mucho tiempo. Y es el tiempo en el cual la iglesia de Cristo debe levantar su voz al cielo y tomar como propio el pecado de improvisación que está haciendo los que nos dirigen, los que están en eminencia, y pedirle a Dios misericordia por nuestra nación y por nuestra ciudad. Ayer decía la gobernadora del Atlántico y el alcalde de Barranquilla que la pandemia salió de control. ¿Y saben qué? Qué bueno que el hombre no la pueda controlar, para que la gloria de lo que suceda de aquí en adelante sea para el Señor. Pero ¿qué estamos haciendo como iglesia? ¿Qué estamos haciendo en el reino de los cielos en este momento? No es el tiempo de improvisar. Es el tiempo de planificar una vida espiritual donde el Espíritu Santo sea el protagonista, donde el Espíritu Santo nos diga haz o no hagas, ve o no vayas. No podemos seguir viviendo por emociones. No podemos. ¿Somos seres emocionales? Sí, claro. Pero nuestra vida espiritual no puede estar sujeta a lo que tengo en el bolsillo o a lo que no tengo, a la marca de ropa que uso o a la que no uso, al tamaño de mi casa o al estrato en que vivo. Nuestra vida espiritual no puede estar circunscrita a la parte emocional. Y una vida espiritual que se circunscribe al Espíritu Santo, que se rinde al Espíritu Santo, es una vida en victoria. Y no te estoy diciendo por victoria que es que Dios va a hacer lo que tú y yo queremos que haga. No. Porque hemos malinterpretado la Biblia creyendo que bendición es que Dios haga mi voluntad, que victoria es que se haga mi voluntad. Victoria es que se haga la voluntad perfecta de Dios, aunque tú y yo no entendamos lo que está pasando. Y la iglesia de Cristo está en victoria. Y yo te invito, mi hermana y mi hermano, yo te hago un llamado esta noche a que empecemos a planificar en el reino de los cielos, a que empecemos a prepararnos realmente para ese evento del arrebatamiento. Yo no te puedo decir que va a suceder mañana, yo no te puedo decir que va a suceder en un mes, yo no te puedo decir que va a suceder en un año. Yo lo que te tengo que decir es lo que la Biblia enseña, que ni el Hijo ni los ángeles saben cuándo va a ser, pero que hay que estar preparado para cuando sea. Hay mucha gente dentro de las congregaciones durmiendo. Hay mucha gente dentro de las congregaciones definiéndose como cristianos, pero llenos de soberbia, de rebeldía, de altivez. Y simplemente lo hacen para tratar de evitar que alguien les diga, te lo dije. No nos gusta que nos digan, te lo dije. Pero Dios a muchos nos habló, Dios a muchos les ha hablado a tiempo para evitar tener que llegar hoy a una instancia donde están tratando de improvisar para tratar de demostrarle al mundo, para tratar de demostrarle a los hermanos y peor, para tratar de demostrarle a Dios que esa relación que están llevando a rastras con un ancla de 1000 kilos de hierro, esa relación es de Dios.
que las situaciones donde te has equivocado, no te equivocaste, que fue la voluntad de Dios la que hizo. No, 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 no. La Biblia dice que el que confiesa su pecado y se arrepiente, ese alcanza misericordia. No dice otra cosa. Y yo le invito, mi hermano y mi hermana, y yo me incluyo, vengamos esta noche delante del Señor a decirle, reconozco que he improvisado. Reconozco por tu palabra que tú no improvisas nada. Y por tu palabra hoy entendí, aprendí que aún estando Jesús al lado del Padre, allí se fabricó un plan perfecto para que tú y yo pudiéramos ser salvos a través de Jesucristo. Este tiempo no es tiempo de predicar prosperidad, no es tiempo de predicar profecías falsas, no es tiempo de estar regando aceite por las calles, es tiempo de predicar salvación y vida eterna, porque es lo que el mundo está necesitando y es lo que muchos cristianos necesitan volver a escuchar. La iglesia tiene que ser portadora de sal, la iglesia debe ser portadora de luz. La están esperando, el mundo está esperando la actitud nuestra. Vamos a contagiarnos, no de más improvisación, sino del plan perfecto de Dios, de que a través de la iglesia el mundo pueda ver a Cristo y quieran tener a ese Cristo que nosotros tenemos. Y le doy la gloria a Dios esta noche, porque estuve así de aplazar la palabra, ¿sabes? Porque tenemos situaciones que nos golpean, porque no somos de hierro, porque vivimos circunstancias. Pero también entendí lo que representa todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y es que ninguna circunstancia, ningún ataque, ninguna debilidad, ninguna lucha, ninguna caída puede estorbar lo que Dios planificó que tú tenías que hacer. Y hay muchas cosas que Dios te está mandando a hacer a ti, que me estás viendo esta noche. Hay muchas cosas que Dios ya planificó para hacer contigo y a través de ti. Simplemente Dios está esperando que usted le diga, heme aquí. Heme aquí. Yo te invito allí donde te encuentras a que oremos por un momento. Yo te invito a que dejes a un lado cualquier cosa que te pueda distraer en este momento, que podamos reconocerle al Espíritu Santo de Dios que está en nosotros, que siempre ha tenido la razón. Oh Señor, en el nombre de Jesús, aquí estamos esta noche. En el nombre de Jesús, reconocemos nuestra condición, nuestra humanidad caída, débil, golpeada. En el nombre de Jesús, venimos a pedirte perdón, Padre de la Gloria, porque muchas veces nos estás hablando a través del Espíritu Santo a que hagamos, a que digamos, a que nos movamos, y preferimos escuchar otras voces que al final terminan siendo estorbo y te llevan a terminar improvisando. Hoy te pedimos perdón, Dios, por improvisar al estilo nuestro y no obedecer tu plan perfecto. Hoy en el nombre de Jesús te pedimos que saques de la iglesia de Cristo la religiosidad, el fanatismo, el dogmatismo
y que tu Espíritu Santo pueda tocar corazones y levantar ministerios en medio de esta pandemia, que estén dispuestos a obedecer tu voz. La Biblia dice: acontecerá que si oyeres y obedecieres atentamente los estatutos, decretos, dice que yo te prescribo hoy, las bendiciones te alcanzarán. Hoy es el día de decirte: Padre, perdóname, porque hemos desobedecido tu llamado, hemos desobedecido a tu voz, hemos dedicado a improvisar, a hacer lo que nos parece, a hacer lo que nuestras emociones dicen y no lo que tu palabra enseña. Hoy reconocemos que muchos de los errores que han cometido aún nuestros propios hijos fue por no habernos atrevido a tomar tu instrucción bíblica y aplicarla en el momento que tuvimos que aplicarla, Señor. Hoy te pedimos perdón por haberte dado la espalda muchas veces, porque queremos escuchar lo que agrada a nuestro oído y no lo que limpia el alma. Y esta noche, en el nombre de Jesús, como iglesia de Cristo, nos rendimos, Padre de la gloria, ante tu señorío, ante tu voluntad, ante tu deidad, ante tus planes perfectos, para decirte: no vamos a improvisar, ayúdanos tú. No vamos a decaer, levántanos tú. Ayúdanos tú. Sosténnos tú. En el nombre de Jesús, te damos gracias, Dios, por este tiempo. Y te rogamos que no solo lo que hemos estado conectados en este en vivo seamos edificados, sino que a cada persona que tú le permitas escuchar esta palabra pueda entender que no es el fruto de una improvisación su vida en esta tierra, sino el fruto de un plan perfecto de Dios, del Dios que no improvisa. Que hoy podemos decirte: Señor, haz tu voluntad perfecta. Que hoy podamos decirte: Señor, te he fallado. He pretendido ser un cristiano, he pretendido ser una cristiana, pero seguir viviendo al estilo que vivía cuando no te conocía. Padre, ser una nueva criatura no es el producto de una oración, sino el producto de una decisión. Y hoy ruego a tu Espíritu Santo que coloque en nosotros el querer como el hacer, la decisión de ser realmente nuevas criaturas en Cristo Jesús. Hoy te damos gracias por este tiempo y hoy te suplicamos en el nombre de Cristo Jesús: síguenos ayudando, síguenos sosteniendo y por favor, ten misericordia de un mundo que necesita ver a Cristo realmente. Ten misericordia de una iglesia que necesita encontrarse con el Cristo que han leído pero que aún no conocen. Ten misericordia de nuestras vidas, porque en medio de los ataques y las luchas muchas veces te fallamos, Señor. Hoy te damos la gloria y gracias, porque no estamos solos. En el nombre de Jesús, iglesia, gracias a cada hermano que estuvo con nosotros, a cada hermana que estuvo con nosotros. Quiero darle la gloria y la honra a Dios por su vida y gracias por su tiempo. Gracias por permitir al Espíritu Santo darle una palabra a través de nosotros. Y gracias por amar a Cristo, ¿sabe? Por dejarse usar.
Déjese usar por Dios. Abandone su vida en las manos de Cristo. Yo no te estoy condenando esta noche, ¿sabes? Yo no te estoy juzgando esta noche. Yo quiero decirte simplemente, en el cielo no se improvisa nada. Por eso es mejor obedecer los planes celestiales que los planes emocionales. Sigue adelante, aférrate a Cristo y verás su gloria. Dios te bendiga, mi hermano. Dios te bendiga, mi hermana, hasta que Dios permita nuevamente que estemos conectados una vez más. Un abrazo desde Barranquilla para todos ustedes.